llama Momentos hasta la eternidad. Si yo les preguntara qué hicieron ayer, probablemente me lo describan en unas cuantas palabras, ¿sí o no? Como pues hicimos de comer y no sé, fuimos a apagar la luz y regresamos, estuvimos en la casa y ya. Pero el día tiene 24 horas, ¿sí o no? Pero como lo que ustedes reportarían en una respuesta típica, ¿no? Sería muy poquito. No es lo que hicieron en las 24, sino es menos. Pero lo que no reportan es como extra, como paja, como gabazo para nosotros. Pero cuando les preguntan, otra situación. Un momento feliz, no es que nos vayan a decir todos los días de su vida hasta el momento de hoy, ¿verdad? Dicen solo un episodio, una escena, un momento, ¿ok? Entonces parece ser que la vida aquí, antes de estar en el cielo y la eternidad con Dios, es de momentos, ¿ok? Entonces también por eso en la Biblia hay versículos como tiempo para reír, para llorar, ¿no? O sea, son momentos, ¿ok? Pero entonces hasta que sucede que llega la eternidad, entonces esos momentos que hacen que vale la pena ya se vuelve una eternidad, ¿ok? Pero entre tanto nosotros vamos construyendo y disfrutando eso por la gracia de Dios. Pero entonces el día de hoy vamos a ver los derechos que tiene una madre, ¿ok? Los derechos que tiene una madre. Entonces, que va a estar distribuido, todavía no lo pongas, en diferentes momentos, ¿ok? No es lo mismo una mamá que apenas tiene 3 semanas a una que su hijo ya tiene 40, ¿o sí? Son diferentes ¿qué? Momentos. Y se disfrutan diferente. Hay reglas diferentes, ¿ok? Hay algo que se llama la línea de la vida. Entonces, vamos a dibujar imaginariamente esa línea. Cuando el bebé nace y la mamá está en su esplendor, ¿no? Entonces, en esa línea lo que se va a hacer es una distribución de lo que cada uno va a aportar en la relación. Cuando el bebé es bebé, ¿no? ¿Qué hace? Pues come y va al baño, ¿verdad? Eso es lo que va a aportar a la relación. Entonces la mamá tendría que poner todo esto, ¿no? Y el bebito pondría este cachitito. Pero conforme va avanzando en la línea de la vida, ¿no? La mamá se va haciendo chiquita, por así decir, en sus funciones, porque es el camino que todos transitamos, ¿no? Parte del propósito de Dios, y el hijo debería de crecer, ¿no? Entonces, en un momento se equilibra, pero después el hijo va a tener que ir aportando más de la madre, ¿ok? Que es cuando la mamá ya es viejita, por ejemplo, y hay que cargarla, hay que cambiarla, hay que bañarla, ¿no? No era lo que hacía con el bebé, pero ese es un modelo de relación sana, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es el derecho de Dios en esos momentos para las madres. Acompañar y ser acompañada, ¿ok? En Éxodo no voy a poner el versículo, solo vamos a extraer los principios. El versículo que nos vamos a centrar mayormente es con el que vamos a cerrar, ¿ok? Pero entonces, en Éxodo 2, del 1 al 10, van a encontrar una madre muy peculiar, llamada Jocabed, que es la mamá de Moisés, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? Hay un momento difícil dentro de la época de Israel, de la historia de Israel. Están matando a todos los bebés, pero entonces sus padres, su madre, ¿no? Esconden al niño un tiempo, hasta que ya es insostenible el poderlo seguir escondiendo. Entonces lo que hace es ponerlo en una cesta, echarlo en el río y que Dios sea el que lo guarde, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Dios siempre va a trabajar a través de la madre y de otros recursos. Nosotros somos recursos de Dios, pero el que trabaja en forjar una persona no son ustedes madres, es Dios, ¿ok? Que las usa y tienen ese privilegio, ese derecho de acompañar, es algo hermoso, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Llega ese bebé a manos de la hija del faraón, de la princesa, podemos decir. Pero entonces ve que es hebreo, obviamente. Pero había un personaje por ahí escondido que iba a un lado del río, viendo a dónde se iba la canasta. Y cuando ve que cayó con la princesa, y que no fue como cara de fuchi, sino como que lo agarra, ¿no? Lo acoge,
pues se acerca de volada. ¿Sabes qué? Yo te puedo conseguir a alguien que lo eduque. ¿Cómo ves? ¿Y quién creen que era? Su propia madre. Su propia madre fue la que educó a Moisés. ¿Ok? Lo acompañó. Pero entendía en su cabecita que tenía un propósito especial. Ese niño, ¿no? Entonces lo iba a acompañar hasta que fuera su tiempo. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, ahí empezamos, ¿se acuerdan de lo de la línea de la vida? Es un bebé. Lo tenía que ella acompañar y aportar mucho, ¿no? Pero tenemos la contraparte. En Juan 19, del 26 al 27, me encanta esa imagen, porque obviamente es una representación de Jesús y su mamá. Pero ¿cómo se ve la imagen? Como un Jesús, ¿qué? Cariñoso, cercano, amable, ¿no? Bueno, en versículos, Jesús ya está camino a la cruz, ¿ok? Entonces, está camino a la cruz y pues imagínense a su mamá. Ya se echó todos los azotes, ya se echó todas las burlas, ya se echó varias cosas, pero ahorita lo está viendo así todo sangrante, caminando casi arrastrándose hacia la cruz, la crucifixión. Imagínense a esa mamá. Si luego cuando su hijo se raspa, ¿qué sienten? ¿No? Ahora imagínense todo eso. Entonces, Jesús está pensando en su madre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se la encomienda al famoso discípulo amado. Le dice, ahí está tu mamá, ¿no? Y ahí está tu hijo. Es decir, él entiende también el momento, ¿ok? Él no siempre iba a estar, pero procura que esté acompañada, porque es parte del derecho y del propósito de Dios. Alguno de ustedes tal vez no tiene a su madre biológica, pero ese no es el punto, ¿no? Van a tener una eternidad juntos, primero Dios, pero entre tanto tienen derecho a estar acompañados. Entonces, por eso Jesús mismo puso el modelo. Hija, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hija, tu hijo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que nunca se deja de ser madre aun cuando el hijo vuela. Dios te puede utilizar para ser madre, para ser hijo de esa persona. Y no es traición a la persona anterior, no, es continuar el legado, respetar esa relación de amor. Dios quiere que seas feliz. ¿Por qué creen que era el discípulo amado y que su relación con él fue especial? Pues lo estaba trabajando con una razón, que fuera quien cuidara de su familia. O los otros discípulos tenían otras funciones, pero él era el encargado de continuar ese legado de amor. Entonces no se resistan ni dejen de buscar esa oportunidad de acompañar y ser acompañados, pero no se casen con la persona, sino con la relación de amor, porque la relación de amor es Dios. ¿Ok? ¿El que sigue? El siguiente derecho que tienen a enseñar y ser enseñadas. En Lucas 2 es cuando narra el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Jesús fue un niño. Le tuvieron que enseñar a caminar, ¿no? A hablar, a muchas cosas. Y ahí estaba su madre. Su madre le enseñaba. ¿Ok? Su madre le leía la Biblia, bueno, la parte que se tenía en ese momento, ¿verdad? Pero le enseñaba. Tenía esa oportunidad de enseñar. Y en Mateo 12, del 46 al 50, está Jesús, ahora él enseñando. Y llega su mamá y sus hermanos y le dicen, oye, háblale, ¿no? Entonces van y se le acercan a Jesús, oye, están allá afuera tu mamá y tus hermanos. Y él, mi mamá y mis hermanos. Y dice, a ver, el que obedece y busca, ¿no? Ejecuta el camino de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Esos son mi madre y mis hermanos. Entonces, tremenda lección que le acomodó a su madre en ese momento, ¿verdad? Pero es otra vez parte de la línea de la vida. La mamá, cuando él era bebé, se ubicó. Entiende que tienes que enseñar ahorita. Pero pasado el momento, te toca a ti aprender. Una madre tiene ese derecho.
pero depende de ella tomarlo, ¿no? Pero si nosotros alteramos estos principios de Dios, vamos a traer problemas y sufrimiento. Pero si lo sabemos utilizar, vamos a ser sabios, crecer, parecernos a como Jesús vivió y quiere que vivamos, ¿ok? Entonces vamos a ver qué sigue. A cuidar y ser cuidado, ¿ok? Entonces en 1 de Reyes 3, 16 al 28 está el rey Salomón, y parte de las funciones de un rey es discernir, hacer juicio entre las personas del pueblo. Llegan dos mujeres, ¿no?, con dos bebés, uno vivo y uno muerto, y las dos reclaman que el vivo es el de ellas y que el muerto es el de la otra, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hago, no? Ahí no es que hubiera pruebas de ADN ni nada de eso, ¿no? Tenía que ser de otra manera. Entonces manda a traer una espada. Entonces dice, pues cortan al vivo a la mitad y le van a dar una parte a cada una. Entonces la madre es verdadera, pero me encantan las imágenes, no se escogen al azar, pueden verlas, ¿no? Vean la cara de la de este lado, arrogante, indiferente, incluso hasta disfrutando con cierta malicia, ¿no? Y la otra, su cara de aflicción, su postura, ¿ok? Estuvo dispuesta a cuidar a ese niño a las últimas consecuencias, revelando así quién era la verdadera madre. Una madre que no cuida a sus hijos no le puede decir mal. Y cuidar a sus hijos no es que le dé de comer o no. Está desde el cómo lo estás cuidando y en qué lo estás cuidando. Como padres pudiste haber llevado a tu hijo a Harvard, no me interesa. Conozco a una señora que vende tamales y con su esfuerzo tiene a su hijo en Harvard. Pero es una pésima madre, lo siento, pero no lo educó en el camino de Dios. Entonces, sin importar lo que haya hecho, no calificas como una buena madre, porque lo más importante no lo hiciste. Entonces, pero era un bebé, ese niño, ¿no? ¿Podía cuidarse a sí mismo? ¿Podía defenderse y decir, ella es mi mamá? Él probablemente lo sabía en su corazoncito, ¿no? Porque el bebé huele, ¿no? Sabe quién es su mamá. Ve incluso la piel, ¿no? La prueba, pues come, sabe quién es. ¿Pero lo iba a poder hacer? No. Luego tenemos en Ruth 2, no era su hija de sangre, pero ustedes ya les he explicado 1000 veces que la familia no es de la sangre que compartes. Esa, ojo, no es tu familia, no la consideres así, ¿no? Ya les dije cuál es el criterio, ¿no? El que busca y obedece la voluntad de Dios. Entonces ella se vuelve su hija, ¿no? Ustedes pueden leerlo en el relato de Ruth, ¿no? Y entonces, pues ahora ella era grande y fuerte, ¿no? Ya no era una bebé indefensa. ¿Y qué hace? Yo voy a rifármela por ti, por así decir, ¿no? Y ella sale a trabajar de sol a sombra, ¿no? En el campo, cargando y demás, porque ella ya no podía. Pero ella dijo, me toca a mí. Ahora yo voy a proveer. Pero entonces, hay veces que como madres, mi hijo ya tiene, les digo, 40, ¿no? Y ustedes siguen aportando como si él fuera un bebé. Y los hacen inútiles. Y la cosa es que, como les dije, son momentos, no van a estar para siempre. Y si no le enseñaron a enfrentar la vida conforme a Dios, no va a servir para vivir. ¿Ok? Y tanto van a sufrir ustedes como ellos, porque van a estar haciendo esfuerzo extra y ni les va a alcanzar, porque no fue diseñado el plan así. Entonces tienen el derecho a cuidar, pero cuando llegue el momento a apartarse y dejarse cuidar. ¿Ok? De dar esa oportunidad a los demás de también proveer, de cuidar. Entonces le cambiamos. El otro, tienen derecho a valorar y ser valoradas. En Lucas 1, del 6 al 38 es cuando se le avisa a María, la madre de Jesús, pues que Jesús viene en camino. ¿Ok? Entonces, valoró a su hijo desde antes que naciera. Es decir, no es, pues ya me embarazaron, ¿no? Ya, ni modo. Y pensar, pues ya se acabó mi reputación, ya se acabó mi vida, ¿no? Porque es como voy a explicar que estoy embarazada, ¿no? No fue eso en lo que pensó.
No fue como la regué, o ay, pobre de mí, o ay, muchas otras cosas, ¿no? O ay, estoy muy chiquita, ¿no? Yo me quería embarazar hasta después, ni siquiera disfruté a mi esposo, ni siquiera una semana, ¿no? Ni me he casado, y ya, tengo que cuidar al niño. Ese no fue el pensamiento de María. Valoró, entendió qué era ese hijo. Y dice en la Biblia, ¿no?, que los hijos son herencia de Dios. Pero nosotros somos mayordomos de todo lo que nos da Dios. ¿Qué significa ser mayordomo? Que lo puedes administrar, lo puedes aprovechar, lo puedes utilizar, ¿no? Formar parte de eso, mas no te pertenece. Entonces somos mayordomos, nunca amos o dueños de lo que nos da Dios. No de su dinero, no de sus nada, mucho menos de sus hijos. Son prestados. Pero, ¿qué es lo que es la herencia? No la persona, porque no es esclavo, sino la oportunidad de convivir con esa persona. Esa es la que es la herencia de Dios. Esos momentos, esas vivencias, esas experiencias juntos, ¿ok? Entonces, valoró a su hijo y lo cuidó, lo tomó en serio el trabajo que se le había asignado. ¿Cuántas mamás toman en serio su trabajo y le echan ganas y se sienten privilegiadas? ¿Ok? Tienen el derecho a disfrutar de ese regalo, ¿ok? Valorarlo, pero también a ser valoradas. En el 1 de Samuel 25, 32 a 34 es una historia que acabamos de ver, la deben tener fresca. Es David y Abigail, ¿ok? En este se las cambié, ¿no? Porque no solo es que los hijos deban contribuir a todos estos derechos, también las parejas, ¿no? Pues ¿de dónde vienen los hijos? Dios utiliza una pareja, ¿no? Entonces, David se va a casar con Abigail, ¿ok? Pero si ustedes recuerdan, David iba camino a hacer una masacre, ¿ok? Que eso, aunque era como en términos humanos justo, ¿no?, lo que iba a hacer, acorde a las leyes, acorde al contexto de ese tiempo, estaba bien, ¿ok? Pero llega Abigail y lo detiene. Y lo detiene porque sabe quién es el esposo, ¿no? Sabe que es el que Dios escogió para que fuera rey y no quiere que se comporte como algo distinto a lo que sabía que Dios lo había hecho. No él, porque Dios hace a las personas lo que son. Entonces, y de hecho ella voluntariamente, con una actitud sumisa, humilde, ¿no?, se pone así como en la imagen, abajo. Pero entonces, ¿qué hace David? La levanta, como instrumento de Dios, la levanta, ¿ok? Y entonces, y le reconoce lo que ella estaba haciendo. Le dice, me salvaste, ¿no?, a mí de hacer algo que no era lo adecuado. Dios emitió su juicio contra esas personas, ¿ok? Pero él no tenía que tomar la venganza en su propia mano, ¿ok? Pero fue ella quien lo protegió. Y David se lo reconoce abiertamente en frente de todos los que estaban ahí. Y no solo eso, de ser una señora de un señor rico por ahí, pasa a ser reina de Israel. Entonces, como Dios te sube, ¿ok? Pero cuando tú estás dispuesta a ser humilde, ¿ok? Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los soberbios, ¿ok? Pero el punto es que, ¿cómo la valoró? Y desde antes, ¿ok?, que fuera madre. Tiempo después le da un hijo a David, el segundo hijo de David, ¿ok? Pero la seguía valorando, ¿no?, describiéndola como una mujer hermosa, inteligente, capaz, sensata. Entonces tienen derecho a ser valoradas, tanto por Dios como por los hombres, ¿ok? Entonces, y quiero cerrar con Tito 2, 3 al 5. Este sí lo pongo completo porque es vital. Dice, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios.
Son como, parece una lista de instrucciones, pero revela el último derecho y el más importante que tiene una madre. Como todo esto, ¿no? Los derechos es algo que Dios te ofrece, pero depende de ti si los vas a ganar o no, si le vas a sacar provecho o no, ¿cierto? Entonces, pero ahí están, disponibles para todas las madres, las que son y las que van a ser, primero Dios. Pero eso se trabaja, se decide, desde hoy y siempre, ¿no? Todos los días, se está decidiendo a cada momento en mi interacción con los demás. Pero bueno, el último derecho es a ser representantes y guardianas, ¿no? Por decirlo así, de la dignidad de Dios. ¿En qué sentido? En que con lo que ustedes hacen o dejan de hacer, están honrando el nombre de Dios, ¿ok? Y ese es un derecho precioso. De hecho, en algunos libros de la Biblia, por ejemplo en Reyes, que habla mucho sobre reyes, ¿no? Valga la redundancia, pero te dice, reinó fulano, hijo de no sé quién. En muchos de los casos no dice el hijo de, bueno, no les da el nombre del papá, da el nombre de la mamá. Y nosotros como eso hasta nos lo saltamos, ¿no? Lo queremos leer más rápido, pero todo tiene una razón de ser. Y es porque la mamá, ¿no? Tiene ese derecho, ¿ok? A proteger justamente eso, de que no den pretexto para que alguien quiera hablar mal de Dios. Obviamente Dios no necesita guardaespaldas, ¿no? Pero en una manera simbólica les da la oportunidad de ustedes formar parte de su cuerpo de seguridad, por así decirlo, que cuida la santidad de Dios, que eso no es un tema menor, eso es algo muy arriba, ¿no? Véanlo en la Biblia, en el templo, los que hacían eso era una tribu muy específica, y de entre ellos eran muy específicos los que tenían acceso a eso. Entonces, que ahora ustedes tengan esa oportunidad es un regalo sublime, ¿ok? Pero que se tiene que tomar con la seriedad de ese regalo, ¿verdad? Entonces, otra vez, lo que hagan o dejen de hacer va a repercutir a muchas generaciones después, ¿ok? Entonces, a lo mejor dice adictas a mucho vino y pueden decir, no, pues no soy borracha, ¿no? Pero es cualquier adicción, incluida el cambiar el equilibrio y el orden de la línea de vida. Ser sobreprotectoras no es amor, ¿ok? Que ustedes quieran ser las protagonistas en cada momento tampoco lo es, ¿ok? Y se vuelve una adicción también. Entonces, dense la oportunidad de experimentar todos estos derechos como son y no transformarlos a que sea como una carga, ¿ok? Entonces tienen bastantes derechos bonitos, ¿verdad? Pero de cada uno de ustedes va a depender si abren esos regalos o no. En cómo ustedes se vivan, ¿no? Lo vamos a ver los demás, ¿no? Y en esa manera vamos a interactuar con ustedes. Jesús en ningún momento se dejó de vivir como Dios, ¿no? Como el Salvador. Y por eso es que aún los que estaban en su contra, pero lo seguían reconociendo, aún con su actitud en contra, como esa persona. Pero si yo no me la creo, ¿no? Si yo no creo lo que Dios hace en mí y de mí, no lo voy a vivir. Y al no vivirlo, los demás nos damos cuenta. Y no te podemos reconocer entonces como eso. Entonces, madres, asuman plenamente ese privilegio y vívanse así. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a cerrar.